¿Cuántas veces hemos dicho que lo que importa de las personas son los sentimientos? Seguro que muchas, pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos nos preguntan la razón de que haya hombres homosexuales? ¿Cómo les explicamos que una mujer puede amar a otra mujer o que haya personas que, a pesar de tener un cuerpo de hombre, puedan identificarse como mujeres? En Diálogos en Confianza, creemos que hablar de diversidad sexual es entender que más allá de los prejuicios y tabúes, cada persona tiene el derecho a expresar y vivir su sexualidad de la forma en que lo elija. Hoy, nuestro tema es Hablemos de diversidad sexual en familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema de la diversidad sexual en la familia. Y a veces es fácil hablar con los hijos sobre orientación sexual, sobre sexualidad, nos podemos sentar a platicar con ellos, pero de repente hay temas que nos asustan, que de repente no sabemos cómo enfrentarlos con nuestros hijos. Cuando de repente nos preguntan sobre la homosexualidad, sobre los gays, sobre las lesbianas, sobre los transexuales, a veces nos quedamos callados y no sabemos qué decir. Y la pregunta que hoy nos hacemos aquí en Diálogos es si eso puede interferir justamente con cómo ellos van creciendo en su propia sexualidad. Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy y para abrir este tema quiero que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿qué es la diversidad sexual? Acompáñame a verlo. Bueno, pues es el derecho, siento, que todos tenemos de dirigirnos pues hacia el sexo que nos gusta. Ahora sí que pues hay muchos tabús al respecto. Siento que pues la sociedad tiende a prejuzgar este hecho, pero pues es algo natural y siento que en el tema de hablarle a los hijos tiene que ser algo que se tiene que dar. La diversidad sexual es la preferencia sexual entre las personas, en los humanos. Pues es una tendencia de preferencia sexual de las personas. Yo considero que es las básicas, que son hombre-mujer, y yo lo considero así, una perversión que es mujer-mujer, hombre con hombre. La diversidad sexual es todas las preferencias heterosexuales, bisexuales, etcétera, que tiene uno. Es un tema de homosexualidad en el que hombres con hombres tienen una relación. Es considerar una libertad de género, de preferencias, tomando en cuenta los cambios culturales, tomando en cuenta que la cultura no es estática y que van cambiando las ideas, van cambiando los gustos, las formas de pensar y también las preferencias. Que el hombre le gusten los hombres y a las mujeres les gusten las mujeres. Esa es la diversidad sexual. ¿Cuál es cuando en las personas hay gustos diferentes, ya sea mujer con mujer, hombre con hombre, y es muy respetable, ¿no? Ya que en esta sociedad ya es pues ya hay derechos que los protegen, ¿no? A los homosexuales y es libre, ¿no? Las decisiones de cada quien. Bueno, pues es interesante escuchar las diferentes opiniones que tienen las personas a las que entrevistamos ahora en la calle, pero bueno, vamos a empezar a platicar con los especialistas que tenemos invitados el día de hoy. José Ángel Aguilar, él es psicoanalista y coordinador general de la red Democracia y Sexualidad AC, Demisex. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿cómo podemos definir la diversidad sexual? Mira, la diversidad sexual es un concepto amplio y además es un concepto muy moderno, tiene poco tiempo, que ha salido de la lucha política y ha entrado al ámbito, digamos, científico. En ese sentido, no es fácil, tiene que ser un término inclusivo y es donde realmente son las diferentes formas de amar, las diferentes formas de erotismo, las diferentes formas de orientaciones, las diferentes identidades y es inclusivo. Hay un autor que se llama Guillermo Núñez que a mí me gusta, que lo cuestiona
porque dice, bueno, quieren poner hora de paraguas y que hay que para todo, ¿no? Lesbianas, entonces la diversidad sexual, o es un término que como para hablar decentemente, ¿no? Como para decir, bueno, ahora ya no se les dice el lésbico, gay, no sé qué, sino se les dice diversidad sexual. Dentro de la diversidad sexual, ¿la heterosexualidad entraría? Tendría que entrar. ¿Pero entra o...? No, entra, tiene que entrar. Ahí te digo, por eso la situación política es complicada, ¿no? Los mismos movimientos gays han sacado pues a la heterosexualidad, no todos, no toda la gente, pero esa es una situación muy problemática, porque si no se vuelve la otredad, ¿no? Entonces, los heterosexuales y la diversidad sexual. Y se ha ido, ahora sí, el término es complicado en ese sentido, porque también a los movimientos les ha servido también como para apoyarse, tener más fuerza, pero sí tendría que entrar, tiene que entrar, entra la heterosexualidad. Okay. Tú desde tu perspectiva dices sí. que entonces este paraguas abarcaría entonces a toda la población, a todo el mundo, y todas las formas diferentes de amar y las formas diferentes del erotismo. Muy bien, pues bienvenido, qué gusto tenerte por aquí, como siempre. También está con nosotros María Antonieta García, ella es médico sexóloga. María Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, pues feliz de estar nuevamente aquí. Y a mí me gustaría como un poco completar lo que dice Pepe, dinos. Porque es cierto, o sea, a mí me parece que si bien es cierto, ha salido de una lucha política y de una lucha de mucho tiempo, es muy importante que sepamos que la diversidad sexual nos abarca a todos y tiene que ver sí con el erotismo, sí con quien me relaciono amorosa y sexualmente, pero con todas estas formas de manifestarnos que tenemos los seres humanos. Los seres humanos por sí mismos somos seres sexuados, esto es, nosotros estamos todo el tiempo manifestando nuestra sexualidad, hablando de sexualidad como de esta potencialidad que tenemos los seres humanos de percibir amor, de relacionarnos con alguien más, de poder percibir nuestro cuerpo y sentir el placer por el placer y el placer sexual propiamente dicho, del deseo, excitación, orgasmo, y también todo lo relacionado con la maternidad, la paternidad, la puericultura, o sea, todo lo que yo soy, pienso, creo, todo lo que yo manifiesto tiene que ver con mi sexualidad. Entonces, si hablamos de que yo como persona soy un ser sexuado y que tú y que cada una de las personas que existimos en este planeta somos seres sexuados, entonces podemos partir de que estas diferencias que cada uno tenemos en ver, percibir, actuar todo el tiempo, nos hace absolutamente diferentes. Por lo tanto, no hay una sexualidad, sino múltiples sexualidades. Es cierto, hay todo un movimiento que ha como agrupado solamente a las orientaciones erótico-afectivas y a las identidades de género diferentes a la heterosexualidad, diferentes a solamente como a los binarismos. Sin embargo, yo creo que sí estamos todos y todas metidos en la diversidad sexual. Habrá quienes les guste manifestarse de una manera y habrá quienes lo vivan de una manera absolutamente distinta, sea lo que sea. Quienes sí quieran ser papás, quienes no quieran ser papás, quienes sí se quieran casar, quienes sí se enamoren y quieran permitirse enamorarse de alguien, sea quien sea, quienes no. Y entonces creo que ahí es donde todos tenemos que estarnos viendo como en relaciones entre personas. Claro, qué importante, ¿no? Porque entonces, bueno, es un término que nos atañe a todos y eso es importante decirlo. Bienvenida, María Antonieta. También está con nosotros Fernando Álvarez Vázquez. Él es sexólogo y fundador y codirector de Sabiduría Sexual. Fernando, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarme. Oye, ¿por qué crees que el día de hoy nos da tanto miedo la diferencia? Mira, yo creo que en este sentido, incluso en el tema, por ejemplo, que es hablar con la familia sobre diversidad sexual, hay como muchas cosas que hay debajo de esto. Por ejemplo, el miedo a la confusión. Eso es lo primero ¿A la confusión de qué? A la confusión de los niños. Es decir, por ejemplo, cuando llegan los papás y las mamás dicen, es que si les hablamos de estos temas se van a confundir. Y entonces, en este sentido, ¿nos confundimos? Aquí quiero abordar algo muy importante. La confusión se da, y es algo que finalmente se hace implícito y habrá que explicitarlo, pero la confusión se da como en dos sentidos. El primer sentido, bueno, el miedo a la confusión. El primer sentido es como el miedo a la confusión en cuanto a mi hijo a lo mejor se va a identificar con esa orientación, con esa identidad, con esa condición, ¿no? Y qué miedo, cómo lo enfrento, ¿no? Claro, ese es el primero. El segundo nivel tiene que ver con más bien una confusión de tipo cognitivo. Es decir, ¿cómo le explico todo esto? Porque me va a hacer preguntas. Y entonces
me va a decir, a ver, entonces, ¿cómo que hay dos papás en esta familia? Y entonces, ¿cómo llegó este niño a esta familia? En fin, entonces, ¿cómo se lo explico? O sea, me va a hacer preguntas sobre la sexualidad. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, yo pienso que no es que no tengamos la información, sino debajo de todo esto existen miedos, existen emociones que nos empiezan a nosotros como adultos o como adultas confundirnos y no saber cómo hacerlo lo más sencillo. Pero tiene que ver primero con una cuestión emocional. Entonces, al final de cuentas, los adultos no nos queremos meter como en todos estos embrollos porque finalmente no sabríamos cómo salir. Creo que esa parte es muy importante y habrá que validarla. Claro. Porque la realidad es que sí es muy complicado para alguien que no está relacionado con los temas, bajarlo al lenguaje, por ejemplo, de los niños y los adolescentes. Claro, eso qué importante. Oigan, antes de presentar a Sandy, una pregunta más. ¿Nos podrían aclarar entre ustedes tres cuál es la diferencia entre identidad de género, identidad sexual y preferencia sexual? Para que nos quede claro a todos los que estamos viendo. Por ejemplo, identidad de género. Sí, la identidad de género. Uno y uno. Sí, identidad de género, identidad sexual y tú, preferencia sexual. Perfecto. La identidad de género tiene que ver con una experiencia subjetiva de identificarme como hombre o como mujer. Y bueno, ya de eso hay toda una gama. Hay personas que dicen no soy ni hombre ni mujer, a mí no me definas, pero bueno, en términos así como más didácticos, me identifico como hombre o como mujer, que puede corresponder o no con mi cuerpo. ¿Sí? Entonces yo me siento hombre, me siento mujer, no es algo aprendido, no es algo, vamos, que la familia me lo diga, entonces yo lo asumo, sino es algo que se descubre. Más o menos será entre los 2 y 3 años cuando se va descubriendo, aunque existen muchas teorías que plantean que esto se dio desde el nacimiento o es perinatal, en fin, pero esto se va descubriendo, es mi identificación con un género. Ah, qué interesante, independientemente de mi cuerpo. De hecho, la frase concreta es yo me sé o me siento hombre o me sé o me siento mujer o ninguno de los dos. O sea, para que sea como más fácil, lo metemos en el binarismo de hombre o mujer, pero es yo me sé, yo internamente sé que soy un hombre, internamente sé que soy una mujer. Esa es la identidad sexual, la identidad de género. Y la identidad sexual tiene que ver con toda una serie de procesos, ahora sí, de identificación, desde lo rólico, desde lo social, y desde las permisividades y no que se le dan a los seres humanos en esta clasificación de hombres y de mujeres, de lo permitido y de lo prohibido en una sociedad. Entonces, ¿cuál es la parte que a mí, donde yo me siento más identificado? Y tiene que ver con la identidad de género. O sea, yo quién soy y con qué parte de lo que socialmente me están presentando, con qué me estoy identificando. O sea, ¿nos podrías poner un ejemplo para que nos quede más claro? Por ejemplo, ahorita a partir de la identidad de género, yo soy una mujer, me siento una mujer independientemente del cuerpo que tenga. Pensemos que tengo cuerpo físicamente, biológicamente hablando, de mujer. Y mi identidad sexual, la sexual, no la de género es de mujer. Y yo prefiero hacer muchas cosas que tienen que ver con, algunas con mujeres, pero muchas cosas relacionadas con hombres. Por ejemplo, me gusta cambiar las llantas del coche, me gusta la mecánica, me gusta, ¿no? Entonces son cosas con las que socialmente se supone deberían de ser más sexo masculinas. O yo me identifico con cosas que socialmente tienen que ver con lo femenino. Okay, muy bien, perfecto. Y va muy ligado, ¿Y la preferencia? Va muy ligado al sexo, ¿no? Claro. O sea, la identidad sexual tiene que ver que tienes un pene y eres hombre, tienes una mujer, una vulva y eres mujer, y puedes tener una parte intersexual también, ¿no? En ese sentido biológico. Y ya lo que decía Antonieta, la parte del rol, cómo se juega, que la sociedad ¿no? Sí, pero finalmente sí tiene que ver, por eso se llama sexual, porque es una identidad del sexo. Claro. Y la otra es la identidad del corporal y la otra es la identidad de género. Y ya la orientación sexual o preferencia, porque también hay discusión entre si se le llama preferencia, se le llama orientación. ¿Tú cómo prefieres llamarlo? Yo orientación. A mí me gusta más orientación, pero bueno, esas son las discusiones, ¿no? En muchos lugares. Porque es complicado decir que si prefiere o no, si fue una elección muy consciente, ¿no? Sí, cuando creo no que es orientación es mucho más claro. No es una elección, según yo, consciente. Digo, a lo mejor ya hay un momento en donde la gente puede elegir tener una experiencia, pero tener una orientación
para mí no entra por lo consciente. Entonces, ahí es dos personas, la situación erótica afectiva entre personas del mismo sexo hombres, pues se llama homosexualidad, entre dos mujeres se llama lesbianismo, y entre hombre, o sea, un hombre que le gustan las mujeres y los hombres, pues es bisexual, igual una mujer, ¿no? Entonces está la heterosexualidad, que es hombre y mujer, la homosexualidad, que puede ser de dos mujeres, es lesbianismo, si es de dos hombres, homosexualidad, y la bisexualidad, cuando erótica o afectivamente se puede no relacionar con ambos y bueno, géneros. eso, y aparte ahora ya hay otras nuevas, ¿no, José Ángel? También, que bueno, ya tal vez nos dirán un poquito más adelante. Pero bueno, Sandy, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué muy gusto bien, tenerte por muy aquí con buenos este días tema a tan todos. interesante. Sí, pues ya con muchas llamadas, los invito a que nos escriban si tienen alguna pregunta. Y les pusimos en el Facebook la pregunta, ¿crees que en la familia se tiene que hablar de diversidad sexual? Y casi todos dicen que sí, que nos dicen se tiene que hablar de todo, sí, tomemos en cuenta el tipo de familia y la religión. Otra persona nos dice que no se debe de profundizar en ese tema, que solamente si es casual se debe de hablar de ello. También nos dice Rivera Xochitl, es a fuerzas, pues es parte de la vida y hay que estar bien informados. También Carlos Calderón nos dice, sí, por supuesto, se debe hablar de todo. Yolanda Pérez, sí, dice que se debe de hablar. Naturalmente, todos necesitamos información sobre todo. Y también nos dice Cielo Rosemary, sí, cero tabús. ¿Usted qué opina? Llámenos, díganos su opinión, sus comentarios o preguntas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues puedo pensar de lo que me acuerdo, pues prácticamente fue desde la niñez, porque se empezó a notar, desde que mis hijos eran niños, se empezó a notar en las calles la existencia de personas del mismo sexo que se abrazaban, que se besaban, y pues para mí fue una necesidad hablarles claramente por el peligro que se estaba presentando en este momento, en este caso de la información para ellos. Bueno, de inicio yo esperé a que ellos me hicieran preguntas, observé sus inquietudes y con base en eso fui respondiendo. A partir de los 9 años le empiezo a hablar sobre la diversidad sexual, la preferencia sexual de cada persona, porque bueno, es necesario educarlos desde un inicio de su etapa, ¿no? Para mí esa fue la adecuada, porque es espontáneo que desde chicos se den cuenta que pues hay diversidad sexual en los humanos. Pues yo siento que cuando entre quizás a la primaria sería un buen momento porque pues tarde o temprano ella pues nota cosas, o sea, tanto ir caminando en la calle, ¿por qué va esa pareja de la mano si son hombres? O sea, pues es algo que tengo que decir, no, pero ellos tienen distintos gustos sexuales, no se orientan por el sexo contrario, sino por el de su mismo sexo, o sea, es algo que se puede hablar muy claramente y pues siento que no hay mayor problema en que lo sepa directamente por mí. Yo creo que a mi hijo tengo pensado hablarle a los 10 años, hacerle entender cuál es la diversidad sexual. ¿Por qué a los 10 años? Porque siento que ya es una edad en la que entienden más o menos qué es lo que pasa en el mundo. Yo creo que no hay un momento exacto, simplemente tú ves si tu hijo puede comprender las cosas, es en el momento en que, bueno, al menos yo lo he hecho, lo he hablado con ella. Creo que ahorita tiene 8 años y creo que entiende perfecto, bueno, no a lo mejor a la perfección, pero sí entiende bien qué es lo que está pasando y pues que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de la diversidad sexual en la familia. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, hay padres que se muestran como con muchos temores de que sus hijos no vayan a ser heterosexuales. La pregunta sería, ¿ellos pueden interferir en, ahora sí que la orientación sexual que tengan sus hijos? No hay manera de interferir. Justamente ese es uno de los temores más frecuentes. Si yo les hablo o si hago algo mal, entonces puede interferir en la orientación sexual. Por supuesto que no, ni en la orientación ni en la identidad. Porque finalmente, como decíamos al principio, no es algo que se aprenda, no es ningún resultado de un trauma, sino se trata de una condición que se va descubriendo. Muchas de las dudas, por ejemplo, de papás, sobre todo varones, si le permito a mi hijo varón jugar con muñecas, jugar con la cocinita, ¿será que esto lo va a llevar a una orientación distinta a la normal? Y lo pongo entre comillas, ¿no? Que es la homosexualidad.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo en los cursos y conferencias les hablo que más bien desde esa vivencia el niño empieza a tener una experiencia simbólica con respecto a la participación de, por ejemplo, los quehaceres del hogar. Entonces, eso hace que se creen nuevas masculinidades, ¿no? En el caso de los niños, para que haya un acercamiento más armónico más adelante, en la medida en que el niño decida, no sé, formar una familia o no, no importa. Pero esto crea una masculinidad más flexible. Yo creo que hemos tenido también la culpa los profesionales, pues, ¿no? Que en un sentido, además de la iglesia y otros actores, pero los mismos profesionales se ha tratado de categorizar las situaciones, se ha tratado de plantear que las cosas deben ser de una manera, y eso pues ha dado al traste, ¿no? Porque científicamente de momento se ha planteado, bueno, pues, la homosexualidad sale del diagnóstico de psiquiatría en 1973 y de la OMS en 1990. Era considerada una enfermedad, imagínate, hasta hace muy poco tiempo. Entonces yo sí creo que la misma situación científica, entre comillas, ha llevado a reproducir esta situación, ¿no? de prejuicio. Y claro, los papás pues se asustan y como tú lo dices, ¿no? Hay una idea que se pega, hay una idea... Es que aparte se aculpan entre ellos, ¿no? Muchas veces eso es lo que sucede cuando de repente el hijo sale, como comúnmente se dice, del closet, o se entera, o la hija, ¿no? Sí. En cualquiera de las situaciones, y de repente es culpa tuya porque tú lo dejaste barrer el piso y lo pusiste a lavar la ropa, Sí, o que es culpa de ella porque tú le enseñaste a cambiar las llantas, no es culpa tuya porque tú a ella le enseñaste a cambiar, ese tipo de no cosas, estabas, ¿no? exacto, no estabas tú, no se identificó, presente. no estabas presente, siempre estabas trabajando, etcétera, y eso te lleva precisamente como a esta parte, y yo digo que los profesionales, porque el mismo psicoanálisis ortodoxo, ahora el psicoanálisis ya no ortodoxo, lo ve de manera diferente, pero el ortodoxo planteaba el complejo de Edipo al revés, ¿no? Pasó un complejo de Edipo al revés y por eso le daban el origen, ¿no? a la homosexualidad en este caso. Entonces sí creo yo que ha estado como en varios, no nada más en la familia, como lo dice él, yo creo que también a nivel de profesionales ha sido difícil poder sensibilizar y poder cambiar esta mentalidad, como decía la señora, se ve como un peligro, hay que darles educación para que no les pase eso, ¿no? O la otra señora decía perversión, ¿no? Esas perversiones, que así les llamaba el psicoanálisis Yo creo que anterior. finalmente tiene que ver como algo histórico, o sea, si nosotros nos remontamos a la historia de los seres humanos, pues hay una parte de la historia que en donde no está mal visto. Sin embargo, cuando se requiere que haya reproducción y que haya más seres humanos para que vayan a la guerra, para que estén poblando al mundo, pues entonces las formas no reproductivas de erotizarse que tenían los seres humanos, pues empiezan a ver primero como pecado, luego como patología, y entonces es como para irle dando una explicación de por qué no tienes que hacerlo. Y entonces lo que se empieza a inculcar es miedo. Empiezas a meter miedo y con el miedo entonces siempre hay un culpable. Alguien que está generando que esto sea anormal. Claro. Y entonces ya le metes la palabra de fue por un pecado, es por tu culpa, es anormal, es una enfermedad, es una patología, es una perversión, y entonces le puedes poner ya la etiqueta que le quieras poner, pero tiene que ver justamente con todo un sistema de valores y de creencias que hacen que nosotros veamos como negativo la erotización por la erotización y el amor por el amor, que no sea reproductivo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hablar con los niños y con las niñas, ellos no tienen problema por eso. Esa es la parte más interesante. Los niños y las niñas ven a dos besándose y dicen, se están besando, se aman. Y los niños y las niñas ven a dos mujeres, a dos hombres, o a hombre y a mujer, y dicen, y son novios, y se besan, y son novias, y se besan. O sea, ellos no tienen problema. Los problemas los creamos los adultos cuando hacemos chistes en relación a personas, no solamente a homosexualidades, ya sean de hombre, hombre, mujer, mujer, o sea, lesbianismo o gays, sino también a cualquier cosa que sea diferente. Preguntabas, ¿por qué la diferencia genera tanto problema? Porque es algo que no entiendo, y si no lo entiendo, hago como que no lo veo y como que no existe. Y si no existe, no lo atiendo. Y si no lo atiendo, entonces genera más ruido. Y aparte del nervio que me produce, mejor me río, ¿no? Entonces mejor hago la broma. Y que no te enteres o que yo no sé. O porque la otra también es la agresión. O hago como que no existe,
¿no? Claro. Que no existen estas situaciones. Fernanda Trujillo nos hace un comentario que, a ver, ¿qué opinan? Es importante, pues, tener comunicación en la familia. Nos dice, abre panoramas diversos, pero no cualquiera puede hablar sobre eso porque se tienen ideas erróneas y se necesita tener información sobre los temas para que sea información realmente confiable. Entonces, pero bueno, ¿cuál es o de dónde obtenemos esta información realmente confiable? Pues de los especialistas. Exactamente, de programas como este y de libros. Que prendan diálogos, por pero favor. de la misma manera se obtiene información Claro. de discriminación y de otros. Yo creo que hay palabras muy importantes que nosotros debemos de utilizar y son, yo sé esto, yo creo esto y esto no lo sé. O sea, el que los papás y las mamás creamos que lo sabemos todo y lo debemos de saber todo y que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer absolutamente bien es un error craso, porque ni lo sabemos todo, ni lo conocemos todo, ni todo lo hacemos tan bien. O sea, hay muchas cosas en las que nos vamos a equivocar y es muy importante que nosotros pues tengamos esa humildad de poder decirle a nuestros hijos, ¿qué crees? Que no sé, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo en un libro. Y justo hablando de estas cosas que no sabemos, yo quisiera que ustedes nos dijeran, por ejemplo, ¿cuándo queda establecida la identidad sexual? Nos explicaron que la identidad sexual tiene que ver con los roles que se supone que socialmente jugamos, ¿no? Esto que le toca a las mujeres y que le toca a los hombres. O sea, hay una edad en la que yo ya lo entendí, porque dices que los niños no nacen con eso. No, a ver, yo creo que, a mí me parece que algo que es mucho más importante que la identidad sexual es la identidad de género. O sea, a partir de la identidad de género se construye todo lo otro. Es quién soy yo, cómo me siento yo. Y hay estudios que dicen que más o menos alrededor de los 3 años y medio, y bueno, preguntándole en la terapia a las personas, ¿desde cuándo te sabes, niña o niño? Pues más o menos 3 años y medio de edad. La identidad de género ya está consolidada, independientemente de cómo te hayan educado, independientemente de lo que te digan, independientemente del cuerpo. Entonces tú eres una niña o tú eres un niño y tú ya sabes que eres una niña o un niño. Y a partir de ello, entonces, tú vas viendo, sí, lo que no es lo otro, ¿no? Sí, y entonces ya vas viendo como la diferencia y vas aprendiendo todo lo demás. Entonces sería más o menos como a los 3 años y medio. Hay autores de 1 y media, se va entre 1 y medio y 3, ¿no? Pero bueno, en 3 ya está completamente. Eso sería la identidad de género. ¿Y la orientación? Bueno, la orientación sexual es complicado saber exactamente, ¿no? Lo que pasa es que puede ser antes, pero generalmente es en la pubertad, en la adolescencia, cuando ya cuando queda más claro. Hay autores que hablan que puede ser desde antes. Digo, por ejemplo, a los 5 años, toda esta parte del desarrollo edípico y todo esto que plantea Freud, se plantea que puede ser por allí, ¿no? Pero no es fácil. Por ahí una parte social que cierra esas posibilidades de investigación. Hay chavitos y chavitas que te dicen que desde chiquitos, desde que se acuerdan, ya tenían, ¿no? Les gustaban las niñas o los niños, ya se habían enamorado, etcétera. Pero realmente cuando se puede, digamos, checar y todo, pues es en la pubertad, cuando empieza la adolescencia. A mí me gustaría nada más agregar algo sobre esto, porque finalmente la experiencia de las personas que viven una orientación sexual, cuando son adultos, desde esa como visión hacia el pasado, dicen, yo ya me sentía atraído, por ejemplo, desde que estaba en el kinder, en el preescolar. Pero algo muy importante también que vale la pena, vamos, como tener cuidado, es que no el hecho de que un niño, por ejemplo, diga, me gusta, estoy enamorado de mi amigo, o una nena, estoy enamorado de mi amiga, significa necesariamente que estamos hablando de una orientación sexual. Los niños, las niñas se enamoran desde esta parte afectiva, desde esta parte de amistad, y sienten que aman tanto a su amigo, a su amiguita, que finalmente lo expresan de esa manera. Ese es como el lenguaje, las palabras que ellos utilizan. Cuando los papás escuchan esto, dan por hecho que estamos hablando de una orientación sexual, y no es así. Efectivamente, esta orientación... no necesariamente. No necesariamente. No puede ser o no puede ser. Claro, puede ser o no puede ser. Sí, porque ¿sabes qué? Justo la pregunta siguiente que yo les iba a hacer es, ¿hay posibilidades de que esta orientación sea pasajera? Porque esa es una de las preguntas que nos hicieron en el programa anterior que hicimos sobre este tema. Muchas personas nos decían, es que puede ser pasajero, si solo de chiquitos están experimentando y entonces pues se les va a pasar ser gay o ser homosexual o ser lesbiana. Aquí me gustaría entrarle, porque la bronca es cuando tú hablas de identidades
y lo pones junto a prácticas. Eso es muy Claro. peligroso. Entonces, lo que ahora en este momento se está haciendo, que la identidad no tiene que ver con las prácticas. Ok. Y entonces A ver, es- acláranos un poquito Ok, para que entendamos. es esto lo que tú estabas planteando. No es que él tiene una orientación y ahora va a cambiar de orientación. Finalmente, sobre todo los chavos y chavas, están teniendo prácticas. Ok. ¿Sí? Y eso puede o no que tengan una orientación. O sea, no. prácticas quiere decir que están Prácticas experimentando sexualmente y eróticamente. o con lo que decías, ¿no? Enamorándose, me voy a casar con mi mejor amiga o con mi mejor amiga. Esta idea como de Pero ilusión. inclusive los adolescentes. Adolescentes, Claro. púberes, niños, etcétera. Y entonces el planteamiento es que tú pongas la identidad en la práctica. ¿Sí? Porque el hecho que un agente se acueste de manera heterosexual no quiere decir que es heterosexual. Y que Claro. alguien tenga una experiencia homosexual no lo hace homosexual. Claro. Y es ahí donde hay que definir esto, ¿no? Y Esta aparte qué diferencia. importante que lo aclarase de los dos lados, porque también como que siempre está esa cosa, ¿no? O sea, si tienen prácticas homosexuales, Ya igual eres y las un- pueden olvidar, pero si tienes prácticas heterosexuales, no, ya quédate ahí, qué bueno, ¿no? Sí, pero igual, es como ¿no? todo el miedo que tenemos Sí. en ese sentido, ¿no? Los Yo seres tengo humanos. aquí una pregunta que la vamos a dejar para responder en el siguiente corte, pero que es justo de lo que estamos hablando. Tengo una sobrina de 17 años que no sabe si quiere novio o novia. ¿Cómo puedo hablar con ella? Ella no me lo ha dicho, pero bueno, también puede ser una confusión. ¿Cómo ayudarla a descubrir si está presionada o confundida? Si le podrían dar alguna recomendación, pues ahorita regresando del corte podemos aclarar estas y otras dudas que también ya nos están llegando. Claro, por supuesto. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Hasta hace poco, en México no se contaba con cifras que nos dejaran ver el nivel de homofobia que se vive en las escuelas. Actualmente, gracias a la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico, sabemos que la escuela secundaria es el nivel de estudios en el que se registra el mayor nivel de bullying escolar contra niños y adolescentes que tienen una orientación sexual diferente al resto de sus compañeros. En esta investigación realizada a través de una plataforma especial de Internet, respondieron personas de las 32 entidades de la República Mexicana y dentro de los datos más representativos tenemos que una muestra de 1.273 personas, al menos el 67% de ellas, habían sido víctimas de bullying. Aquellos que no fueron agredidos fue porque no se les notaba que eran homosexuales o lesbianas o bien porque no habían salido del closet. Es decir, el 89% de los entrevistados se salvaron de ser agredidos porque vivían en una especie de escondite personal. El 92% de los ataques por bullying homofóbico se efectuaron a través de insultos, señalamientos, exhibición y discriminación en actividades escolares y deportivas. Los ataques por golpes representaron un 32% del total, lo cual indica la frecuencia de las agresiones físicas. Un aspecto relevante de este estudio es que casi el 70% de los profesores no actuaron para detener este tipo de agresiones, argumentando que no se percataron de ello o bien lo justificaban como algo normal. Ante estos resultados, la pregunta que nos queda en la mente es, ¿por qué insistimos en atacar lo diferente? ¿Por qué no respetamos el derecho a hacer y expresar lo que sentimos? Mi infancia sí había como un poco de diferencia entre mí y los otros niños, ¿no? Desde chiquitos en la escuela que íbamos era privada, entonces a los niños y a las niñas los separaban, como a los niños tomaban karate, ¿no? Y a las niñas tomaban danza o ballet, algo así. Entonces yo desde chiquito siempre le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué yo no puedo tomar ballet como las niñas, no? Yo siempre he creído que como uno es más pequeño, pues como que no sabe identificar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, igual unos desde pequeños no saben como la palabra que es homosexual o heterosexual. Entonces, simplemente como yo lo veía como normal, pero sí sentía como cierto gusto o preferencia para los niños, pero yo sentía que era como algo normal. Fui creciendo, pasé de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, y pues siempre mi inclinación era como juntarme más con las niñas y todo eso. Y siempre pues obviamente los niños como que me rechazaban o me molestaban y yo no tenía como mucho contacto con ellos, ¿no? Como que no se me hacía muy fácil como conversar con ellos, como intimidar, por decirlo así. Yo tenía 15 años, empecé como a no informarme, pero a conocer como gente del ambiente homosexual y todo eso. Vi que me gustaba y fue cuando decidí pues, que sí lo era, ¿no? Pues esta parte fue un poco difícil por la cuestión de mis padres, ¿no? Conmigo yo creo que me acepté como muy fácilmente, como desde chiquitos había indicios como que fue decir, esto así se llamaba, ¿no? Pero pues siempre fue como la cuestión de qué van a decir mis papás, qué va a decir mi mamá, qué van a decir mis amigos. Entonces eso poco a poco lo tuve que ir trabajando.
Yo pensé que mi mamá lo iba a tomar más relajada y mi papá era el que se iba a enojar. Y fue totalmente diferente porque cuando se lo dije a mi papá fue cuando yo empecé a salir con un chico y lo tomó muy tranquilo, me dijo que si era lo que yo quería, que me iba a aceptar. Y yo pensé que iba a costar más trabajo con él por la cuestión del apellido. Como soy el único hijo que tiene él y él es el único hijo y todo, y para ellos es muy importante el apellido, yo dije, no, se va a enojar muchísimo, ¿no? Mi mamá, que más o menos iba viendo mi evolución, fue como la que se traumó, me quería volver a mandar al psicólogo, me hacía ver programas, me hizo leer libros. Ahora pues ya vienen mis amigos homosexuales a la casa y mi mamá los saluda. Si tengo pareja, pues mi mamá los conoce, se lleva muy bien con ellos. Ya puedo hablar de temas más abiertos con mi mamá, ahora sí ya hablamos de sexualidad. Mi papá también le puedo hablar si tengo alguna relación. En general mis tíos, mis tías, mis abuelos, todo, como que ya todo se normalizó y ya todo es muy abierto. Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues nos quedamos con una llamada que Sandy nos leyó sobre esta niña que considera a su tía que está confundida, que no sabe si quiere andar con un hombre o con una mujer, o eso piensa ella, y entonces nos preguntó qué puede hacer. ¿Qué le podemos responder? Por favor, adelante. Bueno, en general los gustos y las orientaciones erótico-afectivas se descubren en el cuerpo. O sea, cuando sientes estas ganas de acercarte, de deseo sexual, o que te gusta o que te enamoras de alguien, descubres quién es ese alguien y sabes si es hombre o si es mujer, y además sabes quién es. O sea, no todas las mujeres, sino todos los hombres te gustan, te erotizan, etc. Yo creo que si esta niña está percibiendo que le gustan ellas y ellos, pues seguramente le gustan ellas y ellos. Pero si ella segurito tiene claro, si ha de tener claro, quiénes le gustan y con quiénes se siente atraída. Entonces, a lo mejor puede ser que lo tenga claro corporalmente, lo sepa cognitivamente y tenga miedo de poder expresar qué es lo que siente por la crítica, la descalificación, la humillación, etcétera, y todo lo que pudiera traer como consecuencias el que ella hable algo que ella ve que en su ambiente no está bien visto. Lo que pasa es que aparte, dentro de todos estos temas, que muchos son tabús, que sabemos aquí en Diálogos que los abrimos con todo esto que implica hablar de la bisexualidad, pues todavía también es un problema mayor, ¿no? O sea, de repente es como, no, bueno, ok, estás de un lado y del otro, pero en medio no, ¿no? Y los estudios dicen que casi todos estamos en medio, ¿no? Eso me da mucha risa, habría que ver. A mí me gustaría comentar también sí, por favor, que esto también tiene que ver como con todas las interacciones y soluciones intentadas por parte de la familia. Es decir, hay una necesidad de la familia de que el hijo o la hija se defina. Entonces, se juega un círculo vicioso en donde entre más presiono a mi hijo, más se cierra, o mi hija. Claro. Y entre más se cierra, entonces hay más presión y se crea ese círculo vicioso. Muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? Estoy confundido, no sé si hombre o mujer, y puede ser que ya lo tenga definido, que realmente sea homosexual, lesbiana, solamente lo que está haciendo es como suavizar el golpe. Es decir, mejor te digo que estoy confundido, porque eso te hace un poquito relajarte. Claro. Pero me queda claro hacia dónde voy. Claro. Ahora, fíjate que cada vez los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes como que tienen menos problema en la definición, ¿no? Y te hablan ellos que están experimentando. Yo veo una niña de 14 años que ella todo el tiempo dice, pues estoy experimentando, ¿no? Ni me voy a casar con esta niña, ni nada, simplemente... O sea, también hay que ubicar eso, o sea, que estas nuevas generaciones están viendo la sexualidad de otra manera. Y puede ser que esté confundida o no, o puede ser que sea lesbiana o heterosexual, lo que sea, pero también hay como una necesidad de asumir la experimentación que en otras épocas existía, pero no se hablaba. No se hablaba, pero entonces, ¿se podría elegir? Pues en ese sentido, en esa parte que están probando, vuelvo a la identidad y las prácticas. Alguien puede ser heterosexual y quiere probar una relación homosexual, bueno, pues sí. Pero, ahí, por ejemplo, ahí no es elegir, es que volvemos, ahí no es elegir orientación, ahí es elegir la práctica. Sí, elegir la práctica. Ahí sí la eliges. Ok, entonces la orientación. ¿Y también con quién? Sí. O sea, tengo aquí 10 varones y yo digo, con este sí, con este no, con este tampoco, con este sí. Tengo 10 mujeres y digo, con esta sí, con esta no. O sea, si me ponen a elegir, a ver, elige o sí, hombre, mujer, ¿con quién sí tú te acariciarías tal? Pues yo elijo
a partir de algo que yo ya tengo internamente, que es una selección, ¿no? Porque los seres humanos vamos seleccionando. No nos gustan todos los hombres y todas las mujeres. Y si de repente me Que dicen, ese es uno de los mitos, ¿no? a También. ver con quién sí, pues yo a partir de cómo siento en mi cuerpo digo, bueno, con ellas, tú me dijiste que escogiera fuerzas de los dos, escogí fuerzas de los dos, pero hay un momento que yo digo, pues más aquí o más acá. ¿Por Pero qué? Pues porque en la bisexualidad, ¿cómo sería? Es que la creencia de la bisexualidad es que las personas bisexuales escogen al mismo tiempo a dos. Sí, eso es la creencia. Y eso es, no siempre, casi siempre es uno y luego otro, o te van gustando, pero no es siempre de dos en dos, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. O sea, no, cuando te gusta alguien, pues tú te das cuenta y entonces, pues hoy te puede gustar un hombre o una mujer y mañana te puede gustar un hombre o una mujer. O sea, en el caso O te del puede, heterosexual, dijiste, no siempre, o sea, y también puede ser que te gusten al mismo tiempo un hombre y una mujer. por periodos. Ahorita periodos. hombres y ahorita mujeres. Ajá, sí, varios hombres y a lo mejor después una mujer y después otros hombres. Y yo sí quisiera poner énfasis, ¿sabes en dónde se ve mucho esto de las prácticas? Nos ha hecho descubrir el VIH y SIDA. El VIH ha venido a pensar por qué se están infectando ya no tan solo las personas gays o las personas bisexuales, por qué se están infectando otras. Y tiene que ver con eso, que las prácticas, que son hombres heterosexuales que tienen un acostón o tienen una borrachera y ahí se echan al plato a su compadre, ¿verdad? Y ahí se infectan. ¿Sí? Y entonces ahí queda muy claro, es un cuate heterosexual que tuvo una práctica homoerótica, o a lo mejor ni tan erótica, sino homo, pero ahí está la diferencia. Por eso la identidad, digamos, esta parte de la orientación heterosexual, no lo hizo, o sea, sí lo hizo tener una práctica homosexual. Claro. Y ahí queda muy claro, y sobre todo en el VIH es muy clarito cómo está. Hombres heterosexuales que tienen prácticas homosexuales son los que están infectándose e infectando a sus parejas. Me gustaría también agregar nada más algo, que finalmente nosotros como seres humanos necesitamos categorizar la realidad para estudiarla. Pero eso hace que nos encerremos precisamente, vamos como en esa cárcel de esas etiquetas. Entonces, hablando precisamente de estas prácticas donde los jóvenes están cada vez más abiertos a experimentar, de repente nos sorprende, decimos, pero ¿cómo si tú me dijiste que te gustaban los hombres y ahora estás experimentando con mujeres? No te entiendo. ¿Sí? Bueno, ok, ya, te definiste como lesbiana. Ahora me dices que estás experimentando con los hombres, pero me estás diciendo que no sabes qué orientación tienes. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que esa etiqueta, esa categorización, tendríamos que estar encerrados todo el tiempo, y la realidad es que vamos cambiando en el día a día. Y que hoy me gustaría practicar esto, mañana me gustaría practicar lo otro, ¿sí? Y esto no significa que sea una patología, ni mucho menos. Es parte de la esencia del ser humano. Ok. Ahorita seguimos con ese tema. Y aquí tengo conmigo a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Alex, tú querías comentarnos algo que sucedió en tu familia. Sí, de hecho, en mi familia, yo fui primero el que salí del closet y después, ahorita hace recientemente, 3 años atrás, sale mi papá del closet. Entonces, yo lo he visto, digo, no te haces, ya vienes, ya es genético. Entonces, no es algo de que por obra del Espíritu Santo, por aras del destino, te estás haciendo. Es que de repente hay como mucha confusión, hay personas que dicen que porque abusaron de ti, por la ausencia de papá, o en este caso tal vez hasta ahora, hace 3 años han de haber empezado a decir, pues claro, su papá le enseñó, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues no, porque ya no vivía yo con él, obviamente. Entonces, afortunadamente, pues yo lo he visto desde ese punto de vista. Viene desde la familia, tienes que hacer un examen de ver todo tu... Pero fíjate, tú comentas es genético. O sea, tú dices es genético porque venía de mi papá directo y por eso yo soy. ¿Qué opinan de esto? Pues mira, no se sabe, o sea, creo que meternos es una discusión súper amplia, ¿no? Y eterna y compleja, pero yo estaba leyendo en la mañana, no se leyeron ustedes en la jornada, y venía un artículo muy interesante que era que se estaba planteando esto del famoso cromosoma X, ¿no?
y que entonces la gente homosexual tenía una situación en el cromosoma X. Sin embargo, había otras voces que decían, pues no va por allí, creo que los estudios están... Entonces, este es controversial, entonces, si es genético, si es psicológico, si es cultural, y más que todo yo digo que es un hecho humano, ¿no? Y yo sí creo que una de las cosas, es una condición humana. Más que preguntarnos más por que qué preguntarnos, es. porque tampoco sabe la heterosexualidad de dónde viene, ¿no? O sea... Sí, ¿la heterosexualidad es heredada? Les preguntaría yo, pues de la misma manera, ¿no? Pues, entonces no hubiera gente homosexual. No hubiera gente homosexual porque todo el mundo heredaría lo heterosexual, digamos. Y yo creo que algo que es muy importante es justamente, una de las preguntas que tú hiciste hace un momento es, ¿y entonces cambia la gente su orientación sexual? Y la respuesta es, no la cambia, la descubre. Y creo que esa parte es muy importante, porque yo puedo estarme viviendo actualmente como una persona heterosexual y saberme heterosexual, esto es, a mí me gustan las personas del otro sexo género, y de repente me encuentro enamorada de o erotizándome con, ¿no? Y yo digo, yo soy una mujer que me he sabido heterosexual y me enamoro de mi mejor amiga o de mi vecina o de otra mujer. Entonces es, ¿cómo? ¿Ahora me estoy convirtiendo en lesbiana? ¿O soy una mujer que he sido, durante todo este tiempo me he sabido lesbiana y ahora estoy enamorada de un hombre? A ver, ¿cómo? Tanto tiempo en asumirme, en salir del closet y tal, y ahora me estoy convirtiendo en heterosexual o en buga, decía una consultante. No puede ser, Antonieta me decía. No puede ser que tanto tiempo y tanto luchando por tal, y ahora soy buga. O sea, como por qué a los 40 años me convierto en buga. ¿Y qué le respondiste? No es que te conviertas, es que estamos generalmente dejando de ver la bisexualidad, donde nosotros podemos, en el momento en el que estamos, experimentar desde el cuerpo y ver solo de quién me estoy enamorando, con quién me estoy erotizando, sin justamente ponerle estas etiquetas y pues ahorita estoy siendo así, ahorita esto es lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando desde mi cuerpo. Y me parece que es muy importante que nosotros mismos validemos estas sensaciones que estamos teniendo en el cuerpo, que generalmente son muy placenteras. Lo doloroso es empezar con el miedo de qué van a decir de mí, cómo lo voy a afrontar y tal, y de dónde viene esto, porque entonces yo me empiezo a preguntar, ¿esto que estoy sintiendo está bien o está mal? Y entonces empiezo a buscar culpables, la genética, el papá, la mamá, quién me educó, los maestros, ¿no? O igual, no sé, los pecados. Igual y no te sientes culpable, solo estás preguntándote por qué, ¿no? ¿Tú te sentías culpable? No, y de hecho, en el caso de cuando mi papá dice que es gay, dice, es que si Alejandro es, porque yo no. Le digo, no, primero yo vengo de ti. Entonces digo, no es de no aventar la piedrita y escondes la mano. Entonces, yo no me siento culpable, yo soy feliz siendo gay, homosexual y pertenecer a esta población, y eso a mí me llena de orgullo, porque somos gentes que valemos y hacemos una lucha social, a final de cuentas, demostrando que somos útiles en la sociedad, no somos inútiles, somos gente que valemos mucho y que podemos hacer muchas cosas y demostrarle a la heteronormatividad que existe, que nosotros podemos ser diferentes a muchas cosas, podemos gobernar y podemos educar y podemos ser padres, madres y educar a los niños siendo papás homosexuales también. Es que justamente no tendrían que estar demostrando nada. Sí. No Pero tendríamos que estar demostrando, Antonio, porque todos estamos pero es que dentro el tema del programa es que sí sucede todo esto. Claro. Sucede Sí, la realidad. que algunos padres no comprenden que sus hijos les digan que son gays. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda la dinámica familiar? Aquí nos dice un mensaje. Mi hijo hace 8 meses me dijo que es gay y yo no acepto esto. Siento que lo agredo, le digo que busque una novia. Hemos tenido muchos problemas. Sus tías sí lo aceptan, pero ellas no tienen el problema directamente. Siento que la que necesita ayuda psicológica soy yo. Ujú. Entonces, bueno, Sí, pues tiene sí, razón. es que Tiene razón. en el entorno de la familia, ¿no? Claro, A veces absolutamente. ese es el problema. No, bueno, por supuesto que en el entorno de la familia, pero también a nivel personal, Sandy, porque la verdad es que a veces eso pasa, ¿no? Yo creo que tu papá ese comentario lo hizo un poco para sentirse con un aliado, Claro, ¿no? claro. Incluido.
tú sí, él también, yo también, ¿no? ¿Por qué Claro. no? Si tú puedes, ¿por qué yo no? No tanto como para echar ninguna culpa, de ¿no? tal Pero palo, bueno, tal astilla. vámonos a un corte, en un momentito tal astilla, regresamos. tal palo. De ¿Cómo tal no? astilla. Es muy importante que sepamos que la diversidad sexual nos abarca a todos. La identidad de género tiene que ver con una experiencia subjetiva de identificarme como hombre o como mujer. Yo internamente sé que soy un hombre, internamente sé que soy una mujer. Esa es la identidad sexual. Ni la orientación ni la identidad. Porque finalmente, como decíamos al principio, no es algo que se aprenda, no es ningún resultado de un trauma, sino se trata de una condición que se va descubriendo. La homosexualidad sale del diagnóstico de psiquiatría en 1973 y de la OMS en 1990. Era considerada una enfermedad. ¿Por qué la diferencia genera tanto problema? Porque es algo que no entiendo. Y si no lo entiendo, hago como que no lo veo y como que no existe. Y si no existe, no lo atiendo. Pues más o menos 3 años y medio de edad, la identidad de género ya está consolidada. Los niños, las niñas se enamoran desde esta parte afectiva, desde esta parte de amistad, y sienten que aman tanto a su amigo, a su amiguita, que finalmente lo expresan de esa manera. Ese es como el lenguaje, las palabras que ellos utilizan. El planteamiento es que tú pongas la identidad en la práctica. Cuando yo empecé a notar que tenía comportamientos muy femeninos, movimientos muy femeninos, yo pensaba yo decía, bueno, cuando crezca va a ser homosexual. Aproximadamente desde los 3, 4 años, 2, 3 años más bien, ya se comportaba de manera distinta. La gente me decía que todos los niños pasan por esas etapas, pero pues yo veía algo diferente. Me decía, mira mamá, mi vestido de princesa se amarraba un trapo en el cuerpo. Y pues ha sido un proceso muy, muy difícil, sobre todo porque el papá no nos apoya, él es una persona completamente cerrada, le ha causado daño, le ha exigido ser un niño y pues es una situación muy difícil porque yo sin su apoyo pues tengo atoradas muchas cosas, ¿no? Muchas cosas legales que están ahorita que yo ya podría hacer con el apoyo de él o si a mí me perteneciera nada más la patria potestad. Sí estábamos viviendo una situación muy difícil y llegó un momento en que nos encontramos solas. Ahorita pues vivimos una doble vida, porque el lugar donde yo vivo y la escuela donde ella asiste, nadie sabe. Entonces, pues toda la gente piensan que ella es una niña biológicamente también. Yo la estuve llevando con una psicóloga, con una terapeuta infantil, durante más de un año, y por medio de la terapeuta me enteré de muchas cosas que yo no sabía, que realmente había sido muy maltratada por sus compañeros. Actualmente asisto a un grupo donde me han reinformado, reeducado, y pues ahí es donde yo he adquirido la fuerza con la que lucho ahora día a día. Lo único que me mueve es el amor, el gran amor que le tengo a ella, que yo la veo feliz, que nunca en mi vida la había visto tan feliz, que en el tiempo que tuvo una vida tan difícil me habló del suicidio. Hubo un tiempo que me hablaba del suicidio, que fue cuando yo creo que ya no aguantaba, o sea, si no, era muy difícil para las dos. He trabajado como ser humano y como madre mucho mejor. De hecho, si yo no hubiera encontrado ese grupo, no sé qué hubiera sido de mi hija y de mí. Ya no te sientes sola, a pesar de que son personas que no viven, muchas no viven aquí, otras sí, pero ya no estás sola, sabes que ya no estás sola en esta lucha. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, hay un grupo del que pocas veces hemos hablado que son los transexuales y que creo que es importantísimo también tocarlo. ¿Cómo podemos explicarles a los papás y a las personas que nos están viendo qué es esto de la transexualidad? La transexualidad es la discordancia entre la identidad de género y el sexo. En otras palabras es
La identidad de género, como ya lo dijimos, es la percepción íntima de ser hombre o de ser mujer y no está coincidiendo con la parte biológica, esto es con la corporalidad. Para ponerlo como un ejemplo, una persona que se sabe una mujer, se siente una mujer y que biológicamente tiene el cuerpo de un varón, o un varón que se sabe varón, se siente varón y biológicamente tiene el cuerpo de una mujer. Aquí lo más importante es hacerle caso a la identidad de género. O sea, la persona es a partir de su identidad de género, no de su corporalidad. La corporalidad puede modificarse, la identidad de género no. Okay. Me gustaría nada más comentar algo. Cuando hemos hecho diferentes tipos de intervenciones, por ejemplo, en escuelas donde existen niñas o niños en condición transgénero, y algo que nos hemos dado cuenta que no solamente basta con la información, porque bien podríamos explicarlo, sino requiere de algo que se llama la vivencia o la emoción con respecto a presentarle a lo mejor a una persona que viva en esa condición. Eso es bien importante, porque por una parte a nivel racional lo podríamos entender, pero los papás, por supuesto, llegan en un punto de bloqueo emocional en donde no saben cómo manejarlo. Entonces, y en ese sentido tiene que ver con toda la historia que nos han hablado sobre esta heteronormatividad, cisgénero, en fin, todas estas condiciones que finalmente normativizan. Entonces, sí se requiere, aparte de una explicación racional, demostrativa, una cuestión más emocional y entender también al papá y a la mamá el proceso de sus miedos. Claro. Porque por una parte, por supuesto, esto lo sabemos, el problema, dicen por ahí, decimos los especialistas, son los adultos que a veces no entienden, pero también creo que un problema es también los especialistas que no entendemos el proceso emocional que tiene que vivir el adulto para también entenderlo y aprenderlo con H a nivel emocional. Claro. Fíjate que una de las cosas, bueno, se habla de la familia, pero yo quisiera plantearme todo parte del Estado, ¿sí? Porque eso es muy importante. Se estaba aprobando la ley de los derechos del niño y de la niña. Y precisamente teníamos el tema de derechos sexuales en el artículo, no me acuerdo ahorita el número de artículo. ¿Qué hizo? Hubo toda una presión para poder quitar el término de derechos sexuales, no queda en la ley esta famosa, y se pone salud sexual y reproductiva, algo así, pero aquí la situación es que asustaron a los senadores o se dejaron convencer por este tipo de cosas. O sea, la gente decía, van a convertir a nuestros hijos en transexuales, van a ser gays desde chiquitos, van a poder acostarse con quien sea, y entonces todo eso asustó, hizo todo un empuje hacia un tipo de papás, no hacia todos, y eso hizo la presión y se fue para atrás la ley. Entonces, digo, sí es la familia en un sentido, pero también es el Estado. Claro. Mientras no tengamos cambios en el Estado, pues también la familia no va a cambiar, porque entonces el mismo Estado ubica, sobre todo, y no a todas las familias ultraconservadoras, que son las que tienen el manejo, y que entonces sí hacen una heteronormatividad y no quieren que salga de ahí. Oigan, bueno, pues por aquí conmigo está, no veo tu nombre, Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Carla. Claro. Oye, que sí. Cuéntame un poquito cómo fue tu proceso de esto que estamos platicando. Pues sí, un poco difícil, ¿no? Pero más que nada, a mí sí me gustaría como que acentuar un poquito, porque estuve observando el sondeo que se hizo a la gente de la calle, ¿no? Del público, y por ahí mencionan hombre que tiene sexo con otro hombre, ¿no? No somos somos mujeres trans. Obviamente eso sí me gustaría acentuarlo un poquito, que no se confunda mucho a veces eso, ¿no? Es que ellas son hombres que tienen sexo con otros hombres. Nosotras somos mujeres trans, y eso sí me gustaría como que especificarlo, porque tenemos otras necesidades. Claro. Ya desde hablando en cuestión salud, como tanto en cuestión socializar también, para ir quitando esos estigmas, y muchas veces eso queda más acentuado. Sí ha sido un proceso muy difícil para... ¿Tú a qué edad te das cuenta? Como dicen, hay diferentes momentos. ¿Tú a qué edad te das cuenta? Pues ya lo mencionaba por ahí el doctor, que en realidad se descubre, ¿no? Porque no es algo que tú te vuelvas o cuando te diste, no, lo vas descubriendo. Y eso sí también te vas dando cuenta de tu sexualidad, ¿no? Lo empiezas a explorar.
es algo por el cual mencionaba también la doctora, y yo también estoy en totalmente de acuerdo, que primero es la identidad de género, la que nosotras descubrimos o asumimos. ¿Cuándo la descubriste? Yo la descubro más o menos desde que tengo uso de razón, como desde a los 7, 8 años. De repente dices, yo soy mujer. De repente me doy cuenta que me empiezo a inclinar, empiezo a tener más inclinación hacia las cosas femeninas, como lo son la ropa, los zapatos, la forma de sentarme. Obviamente no lo proyectaba de tal forma o no lo llevaba a cabo, porque yo todavía vivía bajo la custodia de mis padres, ¿no? Bajo su responsabilidad de ellos. Me vestían ellos, obviamente a semejanza, ¿no? A como lo mencionaban por allá, a todo lo heteronormativo, ¿verdad? Que conlleva todo un desenvolvimiento, ¿no? ¿A qué para edad la educación tú logras liberarte? Pues la verdad es que a mí no me costó, bueno, sí me costó mucho trabajo, pero pues yo tomé la decisión como a los 15 años más o menos. Hablé con mis papás para que precisamente ellos entendieran, ¿no? Obviamente que para cuando yo hablo con ellos, no había toda esta información que hay ahorita, ¿verdad? Y todavía falta, porque por ahí se comentaba también que qué se estaba haciendo para que toda esta información llegue a las escuelas, porque no nada más es informar, es también educar. Y por ahí también mencionaba la otra compañera conductora que mencionan en las redes sociales que de qué forma, ¿no?, se está llegando toda esta información. Bueno, a través de que se tiene que implementar desde las instituciones gubernamentales o diferentes instituciones, se tienen que implementar más programas para que toda la gente sepa, ¿no?, de lo que se está hablando Ahora, ¿tú tema. ¿En qué momento dices, bueno, yo necesito modificar mi cuerpo, necesito operarme para parecerme o para ser quien realmente me siento por dentro? Bueno, aquí sí hay algo un poco medio difícil, ¿no? No todas las personas trans estamos aptas muchas veces para tomar hormonas por una cuestión de hígado, de corazón. No todas las personas podemos adquirir hormonas, ¿no? Porque es un tema, te digo, un poco medio difícil y medio complicado, ¿no? Yo tomé la decisión, te digo, a los 15 años más o menos. Afortunadamente me aceptaron en mi casa, a pesar de que mis padres vienen de un estado, donde ha prevalecido mucho el catolicismo, todo lo eclesiástico, toda la religión y el machismo también ha imperado por mucho tiempo, que es León, Guanajuato. Bueno, aún así con todo y este relajo sí me aceptaron, me aceptaron, y a partir de ahí yo empiezo a tomar esa decisión, como de los 15, 16 años, ya que poco a poco tampoco fue todo tan brusco, porque obviamente también hay que pensar en la otra parte, ¿no? De los padres, la familia, cómo lo van a tomar, cómo lo van a entender. ¿A partir de los 15 años también te cambias de nombre? Ya, normalmente ya en la escuela, como ya se daban cuenta que yo ya tenía otras inclinaciones o preferencias diferentes a las de ellos, ya me empezaban a poner por ahí los nombres, ¿no? Un segundo como que nombre, como que me lo volteaban, eres Carla, y ya como que de ahí se me acomodó, se me acomodó, pero sí es necesario que se implementen más también las sociedades, asociaciones civiles, ¿verdad?, que también han impulsado mucho todo esto, como por ejemplo yo que vengo de una asociación que es Prodiana AC, y siempre ha estado a la vanguardia en estos temas y siempre hemos estado a la expectativa de lo que viene. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Sí, yo quisiera hacer 3 comentarios. El primero es que, bueno, gracias Carla por tu testimonio. Creo que es muy valioso poder escuchar de viva voz lo que las personas están experimentando y a partir de ello decir que la transexualidad no es una enfermedad, es una condición, otra condición humana dentro de este amplio abanico de las diversidades. Que además, sí, por supuesto se va descubriendo porque los niños y las niñas van identificando con quiénes son y a partir de quiénes son, si el rol que están jugando, porque el rol de género lo tenemos a partir de la familia y de la sociedad, cómo te debes de comportar a partir de un cuerpo.
un cuerpo que te están asignando. Y también es cierto que no es nada sencillo, que si afuera me están viendo físicamente como un varón o como una mujer, afuera hagan que yo me comporte de otra manera. Claro. Entonces, desde lo que aprendemos socialmente hablando, vamos enseñando lo que normativamente es adecuado para ese niño o esa niña en esta sociedad determinada. Por lo tanto, para el niño o la niña es difícil poder entender qué está pasando. A ver, ¿por qué yo soy una niña y me tratan como niño y me visten como niño? ¿Por qué yo soy un niño y me visten como niña y me tratan como niña? Pero si para ellos es difícil, bueno, cuando eso se lo presentas a los papás, y son unos pequeñitos todavía, y ya están más grandes y le dicen, pues yo no soy ese que tú dices, sino soy esta otra persona, los papás no saben qué hacer, claro, porque no entienden. No está en los libros que vemos todos los días hablar de transexualidad, de transgeneridad, de identidad de género, etcétera. Entonces, sí, por supuesto que es un shock también para la familia. Y hay que trabajar en conjunto con ambas personas y con la familia en general, con información, con psicoterapia, para acompañar en el proceso doloroso, porque hay que ir cerrando muchos ciclos y quitando a una persona y expectativas que yo tenía sobre eso para poder trabajar en esta otra persona que estamos descubriendo. Claro, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias. Claro. Gracias por estar aquí, por contarnos tu historia. Y ahorita regresando retomamos los temas que quedaron pendientes. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Oigan, pues tenemos muchos comentarios, les leo algunos de ellos. Nos dice una persona anónima, soy una persona preparada en el campo de la educación, me comentó que mi hijo de 13 años se iba a volver gay por traer el cabello largo. La gente tiene que quitarse los prejuicios y aprender a respetar las diferencias de los seres humanos. Imagínense si era preparada en el campo de la educación. Dice ella que como padres de personas homosexuales hay que amarlos y mucho más cuando la sociedad los hace trizas. También nos dice otra mujer, tengo una hija gay, para mí fue difícil entenderla, al final de cuentas, por el amor que le tengo, la he aceptado, pero dice que le cuesta mucho porque ella practica la religión cristiana y pues le choca muchísimo, o sea, choca en el sentido de que le hace ruido. También nos dice una llamada, tengo un pariente que es gay, su mamá lo rechaza al enterarse de sus preferencias sexuales. ¿Cómo puedo hablar o cómo se le puede ayudar a la mamá para que acepte la realidad de que su hijo es homosexual y a quién se puede acercar? Y también nos dice otra llamada, tengo 2 hijos homosexuales, son profesionistas, me cuidan mucho y ven por mí, no tengo nada en contra de su sexualidad, al principio me resistía a aceptarlo, tuve que acudir con psicólogos, sin embargo, hay gente que los discrimina, mis amistades me han preguntado si no me da pena, prefiero tener 2 hijos homosexuales que tener un hijo heterosexual que sea ratero, drogadicto e irresponsable. Este es el caso de ella, pero bueno, hay casos contrarios que prefieren cualquier otra cosa a que les digan que son homosexuales, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver ahorita en un momentito. Y bueno, tenemos el caso aquí de un testimonio anónimo, es una mamá que quiere hacernos alguna pregunta. Adelante, por favor, bienvenida. Sí. Pues yo tengo de ellos es gay. Y me costó y me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Pero yo lo quiero mucho. Es una buena persona. Mis 3 hijos son profesionistas. Y no me avergüenzo de mi hijo. Pero no quiero hacerlo de otra forma porque él tiene trato con mucha gente. No quiero que lo discriminen. No quiero que pierda su negocio. Pero es una persona muy, ¿cómo le diría yo? Muy amable. Conmigo es un dulce mi hijo. Nos estabas diciendo que tienes 3 hijos y que uno de ellos es gay y que te cuesta mucho trabajo aceptarlo. Sí. Si tienes contacto con él, si vives... no, él vive conmigo. Él no se ha ido de la casa. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo aceptar de esa situación? Me cuesta trabajo porque, desgraciadamente o afortunadamente, las amistades que tenemos, son hasta pacientes, son clientes de él, pero las chicas lo buscan mucho, aunque me esté feo decirlo, es muy guapo, es el mejor de mis hijos, entonces
pues yo me siento mal porque nos preguntan o a veces hasta nos dicen, vi a su hijo, pero no me dicen exactamente cómo. Pues yo sé que los ven, ¿no? Pero yo le he dicho, no te exhibas, porque una vez fuimos al hipódromo y fue con su pareja y mi esposo y yo fuimos con él. Estaban unas personas ahí, claro, del ambiente de caballos y todo, y uno de los señores empezó pues a decir cosas, ¿no? Directamente a ellos, ¿no? Entonces yo me tuve que pues levantar y decirle en qué lo molestaba, ¿no? Que cuál era su problema. Y me decía que gentes así no deberían de exhibirse. Dije, bueno, señor, si le molesta, cámbiese de lugar. Dice, cámbiese usted. Entonces, es lo que yo le decía a mi hijo, mira, hijo, no quiero que te exhibas porque esas agresiones a mí no me gustan, le digo. Y son agresiones que pueden provocar un problema mayor. ¿Tú tienes miedo que le pase algo a tu hijo? Sí. ¿Tienes miedo que lo agredan? Así es. Ok, a ver, vamos a ver qué te dicen los especialistas. Sí, entonces a mí es lo que me preocupa porque se va pues a bailar y todo, ¿no? Él tiene muchos vida, ¿no? amigos y no todos son gays, son de todo tipo y son casi la mayoría son profesionistas, muchachas también que andan con ellos. Pero mi problema es ese, que se van de fiesta y yo todo el tiempo estoy con el Jesús en la boca pensando, ay, ¿a qué hora llegará? Y le hablo por teléfono, ¿cómo estás? Me contesta que bien, mamá, al rato voy, no te preocupes, Oye, o no llego. ¿Y a tus otros 2 hijos no les hablas por teléfono ni te sientes todo el tiempo angustiada por ellos? No, con ellos no me preocupan porque la verdad pues no tengo problema con ellos, ¿no? Los 2 ya son casados, están estables, él es el que me preocupa, que es el que anda para arriba y para abajo. Ok, vamos a ver qué te dicen los especialistas, permíteme un segundito, ¿qué le pueden decir? Sí, a mí me gustaría comentarle que si bien es cierto, es un miedo que tiene una parte de realidad y tiene una parte también a lo mejor de, no sé, como miedo a lo mejor irracional. Pero en este sentido, si bien es cierto, existe, y vamos a aceptarlo, existe una homofobia, ¿no? Una intolerancia a toda esta diversidad de lo que hemos estado hablando, pero por otra parte, lo que he visto es que finalmente, en este trabajo personal de papá y mamá, lo que comentaba yo hace rato, es necesario meternos en nuestros propios demonios, nuestros propios miedos, ¿sí? Echarnos un clavado a esos miedos y seguramente muchos de estos miedos tienen una parte de irrealidad que habrá que ponerlo como en otro espacio. Por otra parte, también, por supuesto, se ha demostrado que en la medida en que la familia sostiene y acepta emocionalmente al hijo, en esa misma medida también va empoderándolo. Entonces, aquí se juega algo que se llama la comunicación. Entonces, si yo como papá o mamá me siento con miedo, avergonzado, seguramente no podríamos transmitirle ese poder que nosotros queremos para ese hijo. Pero para eso primero requiero de clavarme en mis propios demonios y después de eso empoderarme yo como papá o mamá y de ahí transmitir ese mensaje a mi hijo o a mi hija. Yo quisiera decirte que escucho cuando hablas como mamá y justo yo como mamá pienso justo lo mismo con mis hijos. Y no desde la orientación erótica, sino desde que van a salir y el mundo no está tan bien y hay mucha violencia y tal. Y creo que desde ese otro lugar habría que ir separando las cosas, que no tiene que ver con su orientación sexual, sino más bien con todo el mundo violento en el que estamos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, hombres, mujeres, niños, o sea, las personas estamos en un mundo que está siendo muy violento. Y me parece que si tú comienzas a trabajar en terapia contigo sobre tus miedos y sobre ir separando justamente lo que realmente tiene que ver con la homosexualidad de tu hijo y con los miedos que tienes como mamá, creo que podría darte como una luz muy importante para ti y para poder relacionarte de una manera más armónica con tu hijo, no desde el miedo, sino justamente desde el que tú puedas entenderle. No, y sí, yo entiendo también que sí me da pena que la gente se entere por precisamente el señalamiento y todo. Claro. Yo también lo entiendo y la verdad es que cuando yo salgo con él, porque salimos, nos lleva a comer, que todo eso, nos vamos con él,
me siento bien con él porque nunca va solo, siempre va, tiene una pareja ya de hace tiempo, e incluso las familias nos llevamos muy bien, entonces de este chico también. Pero es eso, que también ella incluso en alguna ocasión fuimos juntos y se los quedan viendo y todo, y ella pues es un poquito agresiva, se molesta y dice, ¿qué les ven? Empieza a decirle a la gente, yo la tranquilizo, le digo, pues cálmate, ¿no? Porque pues la verdad, ¿para qué buscamos problemas? Pero en sí también siento que, reconozco también que es un poco de pena, porque sí, cuando me sucedió eso, yo me moría por esa situación, nos pasó. Claro. Mucho tiempo para aceptarlo. Pero usted dice algo muy bonito, que hace rato lo dijo, es mi hijo y lo quiero, ¿no? O lo amo. Y eso para mí es lo más valioso. Sí, así es. Yo creo que eso es lo más valioso. Yo creo que ahí hay que poner el punto, ahí está el corazón, ¿sí? Es mi hijo y lo amo. Y yo creo que a partir de ahí se puede tejer lo que le decían mis compañeros, o sea, de alguna manera se puede tejer la aceptación, esta fantasía, como usted se plantea, la fantasía de que va a pasar algo terrorífico, de que le va a pasar algo que es real, yo también estoy de acuerdo, para todo mundo, ¿verdad? Sí, no solo para él. No, pues ahí está Yosimapa nada más, ¿verdad? Claro. Que estamos sufriendo por todo eso, lo que le hicieron estos chicos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es como trabajar sobre su propia aceptación, sobre sus propios miedos, porque es un muchacho, como usted dice, que tiene su pareja, igual que los otros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí va desarrollándose. Me imagino que es una persona joven, por eso pues quiere salir, todos los jóvenes quieren salir. Entonces, más bien es como un cuidado específico, que tenga cuidado él, y usted trabajar con toda esta parte de la aceptación, de la vergüenza, en un mundo que afortunadamente en el Distrito Federal tenemos leyes que se pueden denunciar a aquellas personas que discriminan. En el Distrito Federal somos afortunados, es la única ciudad de aquí, del país, que se puede denunciar porque hay una ley antidiscriminación. Claro. Entonces, eso también hay que pensar. Además de la sociedad, existen leyes que apoyan este tipo de situaciones. Sí, a él nadie lo puede agredir. No tiene derecho ya nadie a agredirlo. Pero bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Mire, también quisiera decir una cosa. Yo quisiera que ustedes les hicieran ver a la gente que ellos no se hacen, nacen. Nadie quiere sufrir todo lo que sufren ellos por gusto. ¿Por qué? Pues porque los golpean, los insultan. ¿Quién no les dan trabajo? Yo tengo ahorita una amistad, un chico también de por ahí cerquita, que no le dan trabajo ahorita. ¿Por qué? Porque por su preferencia sexual. Entonces digo, eso también hay que hacerlo ver a toda la gente. Ellos no se hacen, precisamente, así. Muchísimas gracias, porque precisamente para eso es este programa. Sí, precisamente gracias. Porque lo que nosotros queremos es que todos nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo y que no haya una discriminación en ese sentido bajo ningún motivo, porque no tiene razón de ser. O sea, no tienen por qué no darle un trabajo por esa razón. Y yo aquí quería Sandy, preguntar, porque tanto para la señora como para la gente que nos ha llamado y nos escribe, hay muchas mamás que sí, han dicho lo mismo que usted ha dicho, si hay algún grupo de apoyo para los padres, para que también ahí se identifiquen y se den algunas ideas y se comprendan en este sentido, de que a lo mejor tener un hijo que es diferente al resto de los que están en esa comunidad, pues es difícil. Y no nada más en el caso de la homosexualidad, en muchos casos, claro. ¿no? La discriminación se da en muchos Sí, existen grupos, Padres por la Diversidad Sexual, amigos apoyando, padres y madres apoyando. O sea, y aparte, hay muchos grupos, y hay libros pero también, pueden acudir a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y dentro de la FEMES se les puede dar la información de todos los grupos federados que hay. Aparte que sí quiero decirles que con madres y padres. Claro, y aparte quiero decirles que los teléfonos, los datos, todo siempre está apareciendo ahorita en pantalla. Ya apareció en el transcurso del programa, van a aparecer inmediatamente ahorita también. Y bueno, por supuesto que nos pueden llamar y les damos toda la información, eso es importante que lo sepan. Sandy, ¿tienes alguna otra pregunta para que yo me pueda ir al público? Nos dice, una amiga se acaba de enterar que su hijo de 18 años es gay, ella es cristiana y dice que en su iglesia ha habido gente que le dice que debe de decirle que sea heterosexual. Hay mucho como la idea de que se puede reivindicar, ¿no? Así, y dice, mi amiga cree que lo va a cambiar y así aceptar. ¿Qué podrían decir los especialistas? Mira, no se cambia, el tema sí se tiene que trabajar con la aceptación, y el gran problema es que mientras la mamá siga con la creencia religiosa, y bueno,
más que la creencia religiosa, es como en la práctica con los grupos religiosos, pues va a seguir teniendo ese mismo estigma. Y lo otro que a mí me preocupa, ¿sabes? Que luego estas personas que están tan angustiadas, que no aceptan, son víctimas, porque hay gente que no tiene ética, que les promete curación, que les ponen hormonas masculinas, y hay por ahí un tipo que anda dando conferencias, que cobra un dineral y viene de los Estados Unidos y concentra una serie, sobre todo los papás y las mamás, son explotados. Y están prometiendo cosas que no son reales. Con cuidado para los papás y las mamás, que su desesperación no las lleve a ser explotados y abusar más de sus hijos, porque eso les da más abuso a los chavos, mandarlo a este tipo de tratamiento. Oigan, aquí tenemos una duda perdóname, y leo también a muchas mamás desesperadas como en el sentido, y papás, en el sentido de querer cambiar a los hijos en lugar de a lo mejor acercarse a alguien que les ayude a trabajar en la aceptación y en el amor de lo que es su hijo. Sí, que justamente es lo que estábamos comentando, ¿no? Esta persona que sí viene desde Estados Unidos y está diciendo que él asegura que los logra cambiar, ¿no? Es solamente una farsa. A ver, Sofi, tú tienes algunos comentarios al respecto. Sí, mi hijo dejó de tomar leche, entonces pasaron 3 días y yo le digo, es que tienes 16 años, todavía necesitas tomarla. Y me dijo, no mamá, es que el maestro nos dijo que en la leche vienen hormonas y eso nos puede cambiar la sexualidad. Entonces yo me metí a internet y todo, pero sí es una duda que ¿Eso es espero real? que los... No. Oye, Sofi, y también tú comentabas que a ti te costaría mucho trabajo, ¿no? ¿Nos quieres decir eso? Sí, pues normalmente he hablado con él, también le he pasado libros para que él los lea. Pero a ti te costaría mucho trabajo, nos dijiste, aceptar que tu hijo fuera homosexual. Sí, ¿Por porque a veces lo que uno cree es que sean profesionistas, que sean como personas normales, pero sí me gustaría que tuviera una vida normal, ¿no? Como todos. Claro, fíjate, la palabra normal, ¿nos pueden decir sobre eso, por favor? Qué interesante, porque no todos los heterosexuales son profesionistas y no todos los heterosexuales son normales, entre comillas. Habemos muchas personas que somos catalogadas como anormales, y ahí me incluyo yo, ¿no? Porque no me gustan, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar con las muñecas, sino yo jugaba con carros y canicas, porque a mí no me gustaba salir a jugar e irme reventada, sino más bien ponerme a estudiar y hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, la normalidad, pues ¿a qué depende le llamamos de dónde lo mires. Entonces, yo creo que quitar la palabra normal poner la palabra normalidad tiene que ver con una cifra estadística en sexología. Entonces, las personas no somos normales y anormales, somos seres humanos que estamos manifestándonos desde diferentes lugares, y yo sí creo que hay personas, sin importar su orientación erótico-afectiva, que son muy productivas, muy buenas personas, que además están ayudando a su comunidad, a su familia, a sí mismas y están viendo por sí mismas, y muchas otras personas que son nefastas y que están gobernando países enteros. O sea, sí, realmente habemos de todo en este mundo. Y el tema nada más aquí, perdón, el tema como normal precisamente se asocia a lo sano y lo anormal a lo insano. Claro. O sea, aquello que no entra dentro de esa categoría de lo normal es automáticamente insano. Patologizado. Claro. Por otra parte, comentarle también a Carla, que me conmovió mucho, vamos, como tu testimonio, Carla, que en este sentido, cuando tú comentas que es algo que en tu momento, en tu vida, no tenía esa información, hoy día te comentamos a todo el público que ya está habiendo asociaciones como la nuestra, que está trabajando con los niños en esta parte de la sensibilización y el que reconozcan toda esta diversidad. Entonces, qué bueno que hoy las nuevas generaciones están teniendo esa oportunidad, y tu labor, por supuesto, contribuye mucho a eso. Oye, yo quiero comentar algo, sobre todo para el personal docente, para los profesores, porque me parece realmente terrible que un profesor haga esas aseveraciones que son completamente falsas, porque los profesores son los que están multiplicando la información. Entonces, sí, un mensaje para la Secretaría de Educación Pública, que ya capacite a los profesores, por favor, en todos los sentidos, y en especial en educación sexual. Claro que sí. Nos vamos a un corte, en un momentito regresamos, y con las últimas dudas del público. Hay una necesidad de la familia de que el hijo o la hija se defina. O sea, que estas nuevas generaciones están viendo la sexualidad de otra manera. Y puede ser que esté confundida o no, o puede ser que sea
lesbiana, heterosexual, lo que sea, pero también hay como una necesidad de asumir la experimentación que en otras épocas existía, pero no se hablaba. Aquí lo más importante es hacerle caso a la identidad de género. O sea, la persona es a partir de su identidad de género, no de su corporalidad. La corporalidad puede modificarse, la identidad de género no. También los especialistas que no entendemos el proceso emocional que tiene que vivir el adulto para también entenderlo y aprenderlo con H a nivel emocional. Mientras no tengamos cambios en el Estado, pues también la familia no va a cambiar, porque entonces el mismo Estado ubica, sobre todo, y no a todas las familias ultraconservadoras, que son las que tienen el manejo, y que entonces sí hacen una heteronormatividad y no quieren que salga de ahí. La transexualidad no es una enfermedad, es una condición, otra condición humana dentro de este amplio abanico de las diversidades. A los 16 años tuve un novio, duré con él un año y cachito. En ese proceso me di cuenta que no era como la relación que yo quería. Empecé a conocer a chicas que eran lesbianas. Entonces pues ahí fue cuando me di cuenta de que en realidad eso era lo que a mí me llamaba la atención y no los chicos. A lo mejor este chico cubría todas mis expectativas como hombre, ¿no? Pero pues son esas cosas que un hombre a lo mejor a mí no me hacía sentir bien o no me satisfacía. Entonces pues al conocer a una chica pues ya me doy cuenta de que ella sí cumple todas mis expectativas en todos los aspectos, ¿no? Él no tuvo la culpa, ¿no? Ahí se aplica la de no fuiste tú, fui yo, mi hermano es gay. Entonces, justo él a los 15 años dice, mamá, papá, soy gay. Entonces es todo un proceso largo porque a mi mamá pues le cuesta mucho trabajo afrontarlo. Ya pasan 2 años, incluso eso me generó problemas con mi hermano porque pues él se distanció de mí un tiempo. Y cuando yo me doy cuenta de mi situación, que también soy gay, entonces yo en realidad nunca les dije a mis papás. Mi mamá se enteró por una llamada telefónica que le hicieron. A partir de ahí, pues ella ya se enteró y pues sí, como mucha negación, ¿no? Porque era así de tu hermano me lo esperaba, pero de ti no. Tú tan nena y tan niña, ¿cómo es que saliste lesbiana, no? Y bueno, mi papá no lo sabe. A la fecha yo no hablo de ese tema con mi papá. Yo creo que lo sospecha, ¿no? Después de miles de años no tener novio y llevar a chicas, pues yo creo que lo sabe, pero que yo les haya dicho directamente, no, eso nunca ha pasado. Yo creo que eso ha sido como muy complicado para mi mamá y el aceptarlo, ¿no? Y ella es así como, ay no, mujeres besándose, qué asco. Entonces eso es lo que le cuesta más trabajo. O sea, definitivamente ya lo acepta y, o sea, sí puedo traer a alguien y lo ve bien, pero hasta cierto punto es todavía así de, y bueno, ¿no me vas a dar nietos? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es más por lo que a ella le conflictúa, de que cómo mi hija no va a tener un esposo que la cuide, y por esas ideas que se tenían de antes, ¿no? A mí sí me ha conflictuado hasta cierto punto el tener algo, como estarme besando en la calle, no tanto por qué va a decir el niño, ¿no? Sino como todas las cosas que empiezan a decir, y más los hombres, ¿no? Ay, qué desperdicio, como 2 mujeres. Hasta cierto punto luego lo dejo de hacer, no porque me conflictúe, sino porque es como incómodo que la gente te esté molestando, ¿no? Actualmente me siento a gusto, la relación con mi familia es buena, la relación con mis amigos es buena, con pareja igual es buena, entonces, o sea, me siento como muy a gusto y hasta cierto punto libre, ¿no? Porque pues soy lo que quiero ser y hasta cierto punto pues hay apoyo tanto de mis amigos como de mi familia, entonces pues eso ayuda a que uno se sienta a gusto. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el foro y tenemos una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo. Rodolfo, ¿cuál es tu pregunta? Yo quería dar un comentario. A ver, dinos tu comentario. Ahorita lo que yo escuché de la voz anónima y todo lo que han dicho, yo quiero comentarle a toda la gente que nos está viendo que en verdad la gente que nos insulta es cobarde porque no sabe expresar lo que ellos sienten. Ellos creen que insultando a las demás gentes, diciéndoles homosexuales, bisexuales, heterosexuales, creen que van a resolver sus dudas, pero en verdad no. Deberían ellos comprender a la gente. Y en todo momento va a haber una gente que te va a insultar, te va a humillar. Pero la gente que tiene mucho control, saben separar a la gente. Y respetarla. Yo he tenido en mis compañeros que han insultado muchos, como el caso de que un niño estaba llorando porque lo estaban insultando todos. Yo le dije que le dijera a la maestra, pero le dijo que no le hizo caso.
Pero le dije que lo repeles. Y luego el niño que lo insultó me dice, ay, es que ese niño es homosexual. Le digo, yo no sé, yo no puedo decir a la gente qué es lo que es y lo que no son. Ok, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Y básicamente... Gracias. Y básicamente eso es lo que también están diciendo en las redes, porque cuando se les preguntó si se debe hablar en la familia de diversidad sexual, la mayoría dice que sí. Maru Vieira nos dice es importante hablar de ellos con ellos sobre el tema. Ana María dice tener la suficiente confianza para todo. Alexis Ortega dice indudablemente que sí, para generar respeto. Por no hablar de ello, actualmente existe tantísima discriminación. Muy claro que sí. A ver, aquí tenemos con nosotros a Eli. Eli, muchísimas Buenos gracias. días, antes que nada. Yo quisiera preguntarles algo. ¿Cómo acercarme a mi hija a platicar acerca de la diversidad? Yo tengo una niña de 6 años y uno de 12, y no me gustaría confundirlos, me gustaría más orientarlos. Sí, a mí me gustaría aquí comentar que existen como dos posturas con respecto en qué momento es valga la redundancia, el momento más adecuado para hablar sobre esto. Y por una parte se plantea, es que hasta que estén maduros, ¿no? Y quién sabe qué se refieren con estar maduros, porque a veces pensamos hasta que lo entiendan. Pero en este sentido pareciera ser que estamos de alguna manera minimizando la capacidad de los niños, porque los niños desde pequeños por supuesto que lo pueden llegar a entender sin ningún problema. Entonces, creo que hay como dos situaciones en las cuales se puede abordar. Por una parte es, yo abrí el tema, que esto de alguna manera fomenta precisamente, como esta madurez. Y por otra parte también hay situaciones en la vida cotidiana que de alguna manera son oportunidades para hablar del tema. Por ejemplo, a lo mejor 2 hombres que se toman de la mano, 2 mujeres que se toman de la mano, si reconocemos a una persona con condición transgénero. Ese es el momento idóneo para hablar de esos temas. Entonces, y aquí es importante hacerlo de la manera más sencilla, de la manera más breve, sin meternos en tantos rollos. Entonces pueden ser estas 2 condiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Eli. Acá nos comenta Ofe, dice, sobre todo con los pequeños, para que no se confundan, hay que enseñarles a respetar las diferencias. Es un comentario en cuanto a si se debe o no hablar de diversidad sexual. Muy bien, a ver, ¿por aquí es un comentario o una duda la que tienes? Tengo una duda. Si una persona que todavía no decide bien que si le gusta una mujer o un hombre, conviviendo con esas personas puede llegar a saber o así. A definirse. A definirse o algo así. Por favor. La respuesta es sí y no, dependiendo de la persona. Si tú estás con personas que no te gustan por sí mismas, pues nunca vas a llegar con ellas a saber tu orientación erótico-afectiva. Pero si alguna de ellas te gusta, alguna de ellas te atrae, con alguna sientes rico, pues entonces tú vas a ir descubriéndolo desde tu cuerpo y decir, aquí sí, de aquí soy, dicen por ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de las personas con las que estés, por supuesto, poquito a poquito desde tu cuerpo vas a ir encontrando estas sensaciones de me gusta, me atrae, quiero estar más cerca, quiero sentir el contacto físico, quiero estar más tiempo con esa persona y entonces tu cuerpo solito te va a ir diciendo, aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Sandy, por favor. Aquí nos dice Luisa Martínez Girón, dice que es muy importante hablar de estos temas en familia, es un asunto que forma parte de la vida actual y es emocionalmente saludable para jóvenes y adultos para reaprender a vivir cordialmente con nuestro entorno. Muy bien. Por aquí tenemos a Mildred. A Mildred, ¿también tienes una duda, Mildred? ¿O es un comentario? Es una duda. Ok, por favor, adelante. Se me fue. Lo que... Si después de una relación, de una violación, uno podría cambiar de preferencia sexual. A ver, adelante, por favor. Mira, digamos, no se puede cambiar la orientación así como así. Ahora, que una violación, de acuerdo al contexto donde sea, y puede ser traumática como tal, sí, ¿no? Y puede hacer cuestionar, sobre todo yo estoy pensando en estas violaciones de los padres biológicos o cuidadores sobre las hijas, por ejemplo, ¿no? Que trae como un trauma tan fuerte que sí puede quedar una distancia o un odio o una angustia ante los hombres. Pero esto no en automático, entonces hay que ser lesbiana, digamos, ¿no? En este ejemplo, sino que finalmente habría que ver cómo fue el trauma y qué pasó, pero probablemente lo que causara es una distancia y un coraje hacia el hombre, digamos. Puede inclusive causar una distancia
a todo lo sexual, ¿no? Sí, o a todo, o a toda la relación Una fobia, afectiva. a toda la relación porque afectiva. generalmente en estas relaciones de violación, muchas de la mayoría tiene que ver con el afecto, porque es gente cercana, que está en casa, padrastros, tíos, etcétera, Claro. ¿no? Pero bueno, no haría del cambio de orientación. Ahora, pueden ser que ya había una orientación y en esa orientación pues ya se tomó Claro. después. Y que se expresa. casualmente, bueno, no es Coincide. casual, pero bueno, que haya Coincide. coincidido, ¿no? Exacto. Puede haber coincidido. ¿Te queda claro? Sí. Muchísimas gracias. Sandy, Nos ¿tienes dice en el otra? Facebook, C. Jordán, yo prefiero hablar en casa de estos temas y no que les cuenten cosas por fuera y de una forma, y yo prefiero hablarles de la forma que yo considero que es la correcta y no que los desinformen en otro entorno. Es lo que nos dice ella como madre. Ok, y aquí hay otra mamá que también tiene una duda. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Carmen y yo mi duda es, tengo un hijo de 20 años, a él le fascina bailar con mujeres trans y con los hombres vestidos de hombre y que se comportan como mujer. Yo nunca le he prohibido nada ni lo he enseñado a que los discrimine nada siempre, pero mi familia me dice, no los dejes que baile con ellos, no los dejes que esté porque lo van a volver igual, porque se va a hacer igual. Y yo me quedo como que, pero siempre, yo siempre desde chico lo he dejado porque a él le encanta bailar. ¿Y tienes, o sea, tú tienes la duda de que pueda suceder, o sea, que sí pueda suceder eso? ¿Tienes un poco la duda? Sí, por eso Ok. es mi pregunta, si habría ahí algo de ¿Esa cierto posibilidad? en todo eso, porque hasta ahorita luego él tiene 20 años, tiene su novia, pero siempre me dice, no lo dejes bailar, porque siempre cuando se trata de bailar, cuando hay una fiesta o un baile así, él busca a las mujeres trans o a los hombres para bailar con ellos porque dice que bailan muy bien. Claro, y aquí lo hemos comentado, ¿no? Durante todo el programa, que no es algo que se contagie, no es algo que se aprenda, no porque esté con esta persona voy a cambiar de identidad. Y por otra parte, también es interesante porque seguramente en esta parte de cuáles son como nuestras preferencias, no me refiero a orientación, sino preferencias en cuanto a elección, pues seguramente me gusta bailar más con estas chicas trans porque bailan muy bien, porque se mueven muy bien, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con esta, no sé, atracción, o sí, porque puede ser también desde su ser heterosexual, me atraen estas chicas, ¿sí? Trans, y es algo que me gusta, que me fascina, pero no tiene nada que ver con su identidad. No te preocupes, no pasa nada. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, sí, por favor, siéntate. Sí, a ver, Sandy, ¿tienes Nos otra? comenta aquí Adi, es necesario a los niños abordarles estos temas o temas que sean de su interés e inquietud. Ante lo evidente es mejor la ayuda de un especialista. Y creo que su comentario va un poco en el sentido de que hablarles también al nivel de que ellos lo puedan interpretar. Si son niños muy pequeñitos y les hablamos en un lenguaje elevado, pues ella dice que mejor sería la ayuda de un especialista. Claro, eso es importantísimo. Buenos días, Hola. mi nombre es París. Bueno, yo vengo del Estado de México y nosotros tenemos un proyecto que se llama Yo Soy Diversidad. A través de la música, del arte y festivales culturales, enseñamos a la gente lo variado que somos, o sea, independientemente de nuestra orientación, nuestra preferencia, o sea, todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos grupos que son heterosexuales de música y que dicen, oye, está súper padre su ambiente y queremos llevarles la música a su gente. Yo, pues mi gente, yo escucho de todo, ¿no? Entonces, la percepción de crearnos etiquetas, estereotipos acerca de cómo vestimos, cómo lucimos, desde ahí estamos afectando a la gente, ¿no? Yo me he visto como quiero últimamente, pues, así soy yo. No que use corbata quiere decir que soy lesbiana, o no porque use falda quiere decir que soy gay. Entonces yo creo que más bien es eso. Entonces nosotros tenemos artistas que gustan dentro de su espectáculo vestirse de mujeres y a la gente les llama mucho la atención y sin ningún prejuicio. Entonces yo creo que más bien es quitarnos todos esos estigmas, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí. Pues sí, lo mismo dicen acá, que sí a la tolerancia, que promover una cultura con menos discriminación. También nos dicen Alexis Ortega, Susana Gutiérrez, claro, debemos de hablar en la familia de la diversidad sexual. Y Nuria López, por supuesto que sí, desde que se enseña este tema en la familia nuclear debe de explicarse la diversidad en las familias. Y habla no nada más de diversidad sexual, sino de diversidad en todos los sentidos, ¿no? De la tolerancia a las diferencias. Muy bien, tenemos por aquí otro comentario de Víctor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor, soy aquí del DF, soy un hombre de 41 años, a los 21 años salí del closet. Mi familia me ha apoyado todo mi trayecto, soy diseñador de imagen, tengo novio, gracias a Dios, apenas llevamos 2 semanas, creo que me estoy enamorando y
creo que va a ser el bueno. Este sí me va a dar una roca y me va a proponer matrimonio. Ya estoy juntando de luna de miel a Nueva York y a París. Muy bien. Y quiero agradecer el programa, sobre todo a Canal 11, porque hay una gran apertura sobre estos temas, porque lo que es Televisa, Azteca y esas televisoras siempre nos sacan como los típicos jotitos de mentiras, o sea, ridículos. Y no, la diversidad, habemos de todo. Habemos actores, actrices, abogados, de todo, Claro, en la viña, de señor. todo. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tu comentario. Muy bien. Pues Pues ya- bueno, ya estamos al final del programa. Si quieren decir algo a forma de conclusión, por favor. Sí, a mí me gustaría cerrar con esta reflexión en donde tendríamos que ir trabajando en conjunto con papás, con niños, con las escuelas, hacer un trabajo sistémico, no solamente abordar una sola población y entender, vamos, los procesos de cada población, de cada gente. Y al final de cuentas nos vamos a percatar que en realidad los niños, como ya mencionaban al principio, es la población más fácil de llegar, pero primero, por supuesto, se requiere de trabajar con la población que está a su alrededor. Muchísimas gracias. La por favor. educación sexual integral tiene que ver con el trabajo en actitudes, conocimientos y, por supuesto, ir quitando prejuicios. Que nosotros empecemos a trabajar con nosotros mismos sobre nuestra sexualidad nos va a abrir las puertas para la tolerancia, el respeto a las diversidades y a la dignidad humana. Muchísimas gracias. Tenemos que exigir al Estado, tiene una obligación con los niños y niñas de este país de que estos niños tengan derechos sexuales, derechos reproductivos, y que hay que exigirle que cumpla con lo que se ha firmado en tratados internacionales, que abarca de promover esta educación integral de la sexualidad desde el kinder. Y eso va a dar mucha ayuda para el respeto hacia toda la diversidad sexual y étnica y de la diversidad en general. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a los tres, Sandy, muchísimas gracias. Gracias a todos los que Gracias nos a todos escribieron. ustedes, de veras, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todo lo que nos vinieron a platicar. Gracias a ustedes está este programa y gracias a ti que siempre estás aquí con nosotros todos los martes. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui. Búscame a través de las redes sociales. Hasta luego. Y ahora sí,